lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Nos alegramos en tu presencia. Aleluya. Me gozaré. Me gozaré. Y me gozaré. Me gozaré. Y me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. ¡Hey! Nos gozamos en ti, Señor. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Tú nos has hecho libres. Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Y me gozaré, 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 Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y me gozaré, gozaré, me gozaré, gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. El Señor ha cambiado nuestro manto de luto con óleo de alegría. Aleluya. Hoy hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a alabar tu nombre. Aleluya. ¡Hey! ¡Hey! Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré.
alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dile: toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¿De dónde? Y de Israel. Jesús, alábale con júbilo, porque nuestro Dios es digno de ser exaltado. Aleluya. Vamos a decirle: toda la noche y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¿De dónde? Y de Israel. Aleluya. Tenemos un Rey que es poderoso, así que yo te invito a que tú lo puedas alabar con todo tu corazón en esta hora. Aleluya. Vamos a exaltarle. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dale tu mejor grito de júbilo. Aleluya. Tú eres santo, mi Señor. Tú eres digno de ser alabado. Vamos a decirle una vez más al Señor con todo nuestro corazón que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro todo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, bendito eres tú, Señor. Tú eres santo. Te adoramos, mi Dios. Tenemos un Rey que es poderoso. Vamos a decírselo. El Señor es mi Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús.
¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no alabarte? Si tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro Padre, Señor. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor Jesús, necesitados, Padre, sedientos de ti, Señor Jesús, anhelando, Señor, más y más de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos des del agua de vida, Señor. Danos de beber hoy, Señor, de esa agua. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dile al Señor, necesito más. Y dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito Dile, dame de beber. adorar. Y dame de beber Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dile al Señor, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito adorar. Y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero
Dile: Señor, yo necesito más de ti en esta mañana. Bienvenidos a nuestra Santa Cena en casa. Queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Esta semana también continúa nuestro retiro de verano de Ministerios Ebenecer. Te invitamos a que sintonices los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana en sus redes sociales. Te invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes escribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes a través de esta plataforma virtual. El Señor nos concede el privilegio hermoso de poder llegar hasta su hogar, a esa intimidad tan preciosa. Gracias por estar con nosotros. Realmente pues le agradecemos el hecho de que usted abra no solo las puertas de su casa, sino también de su corazón, para que juntos podamos escudriñar la palabra, para que juntos podamos ministrar una palabra y que de esa manera pues todos podamos ser edificados. Creo que este es un tiempo tan hermoso que el Señor nos ha permitido el poder estar predicando de una manera virtual, y creo que pues lo más hermoso es que cada uno de nosotros puede estar en su hogar juntamente con su familia y ahí disfrutar de esta bendición. Así que le pido a usted que nos pueda acompañar por estos minutos que vamos a estar ministrando la palabra, y que juntos pues podamos ir introduciéndonos a ese río, ese cúmulo de bendiciones que el Señor tiene establecidos en su palabra para que nosotros podamos ser edificados. Quisiera que pudiéramos hacer una oración para que juntos nos acerquemos al Señor y que de esa manera le podamos suplicar a Él que nos bendiga a través de esta administración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Una vez más estamos agradecidos contigo, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande. Dios mío, delante de ti estamos en esta hora clamando, suplicándote, Padre bendito, que tú puedas obrar en cada corazón y en cada vida. Papadito lindo, por favor, te pedimos tu auxilio, te pedimos tu socorro, te pedimos tu bendición, te pedimos tu amparo en este momento, Señor, en el cual nosotros nos acercamos a ti para implorar tu favor, para suplicar tu misericordia y sobre todo, Señor, pedirte que envíes una palabra que sea, Señor, de ánimo, que sea de aliento, que sea de fortaleza para tus hijos, y que hoy precisamente, Señor, que nos hemos de acercar a tu mesa, yo te pido en el nombre maravilloso de Jesús que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros. Bendícenos de manera muy especial, háblanos, Señor. Permite que nuestro corazón sea cautivado, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu unción, Señor, y que de esa manera pueda, Señor, como una tierra fértil, permitir que sea sembrada tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos, te damos gracias, papito lindo, te honramos. Aleluya. Bueno, la verdad, hermanos, es que toda la Escritura, cuando nosotros analizamos todo lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer desde el principio, estaba profetizado, estaba declarado, estaba anunciado por los diferentes profetas. Hombres de Dios escribieron muchas veces sin saber lo que estaban escribiendo, pero indudablemente inspirados por el Espíritu Santo, estaban dejando plasmada en la palabra del Señor todas aquellas cosas que iban a ser una bendición para aquellos que nos tocara vivir el tiempo final. Creo que aún hay cosas que los mismos profetas que escribieron ello, que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, muchos de ellos ni siquiera entendieron el alcance que iba a tener esa bendición o esa ministración que ellos recibieron de parte del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Miqueas,
en su capítulo número 5, la Biblia nos relata ahí que el Señor iba a tener incursiones, iba a tener salidas desde el lugar de habitación, digámoslo así, por así decirlo, desde el lugar donde Él estaba hacia la tierra, iba a tener diferentes tipos de incursiones. Es decir que, hermano, el Señor iba a estar constantemente visitando la tierra. Esas visitaciones, por supuesto que fueron en diferentes tiempos y en diferentes dispensaciones. Algunas de ellas, pues de alguna manera son más conocidas que otras. Por supuesto, si hablamos de la manifestación del Señor ya como cuando Él apareció como el Hijo de Dios en la tierra. Esas son bastante conocidas, pero la Biblia dice que desde la eternidad Él está teniendo salidas. Es decir, Jesucristo como el Verbo de Dios, constantemente Él se acercaba a la tierra y visitaba la tierra. Y esto, hermano, definitivamente cumple lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, que Él es la luz que alumbró y que alumbra a todo hombre. Es decir, que en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, en todas las civilizaciones, aún antes de de algunas cosas que están escritas en la palabra, nosotros nos damos cuenta definitivamente que el Señor ya había tenido incursiones. Recordemos que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso de tiempo, hay una pausa que ahí no sabemos cuánto tiempo pasó y cuántas creaciones o civilizaciones hubo en ese tiempo. Sin embargo, definitivamente el Señor tuvo que haber tenido una visitación a esos personajes que habitaban en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos ya bíblicamente hablando en las diferentes dispensaciones que se pueden ver en la Escritura, nos damos cuenta que el Señor definitivamente se manifestó en las dispensaciones y en las diferentes generaciones que hubo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver en el tiempo de Adán, el Señor se manifestó ahí como el árbol de la vida. Era Jesús el árbol de la vida. Era un árbol, no era un árbol normal, no era un árbol natural. Y por eso es que ese árbol no estaba prohibido para Adán y su esposa, sino que ellos podían comer. Entonces ahí el Señor se manifestó. Si vamos un poquito más adelante en el tiempo de Noé, nos damos cuenta definitivamente que el Señor se manifestó como el reposo, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Él es nuestro reposo. Eso nos da a entender entonces a nosotros que el Señor tenía una manifestación definitivamente a Noé como el Dios que da reposo. Si vamos en el caso de Abraham, pues a Abraham se le manifestó como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo y el rey de Salem. Así se le manifestó y Abraham también tuvo un encuentro con él. Si vamos en el caso de Isaac, se le manifestó como el viviente que me ve. Así lo conoció Isaac. Si vamos con Jacob, como el Dios de la multiplicación. Si vamos con José, como el Dios de la prosperidad. Si vamos con Josué, como el capitán de los ejércitos de los escuadrones del Dios viviente. Y así podríamos seguir mencionando muchos personajes a quienes el Señor se le manifestó de diferente manera, como el ángel de Jehová. No me voy a detener a hablar de eso hasta que llega el tiempo de la iglesia. A la iglesia el Señor se le manifiesta primariamente como el Salvador. Y la última faceta como el Señor se le va a manifestar a la iglesia es como el esposo. Dentro del Salvador y el esposo hay muchas facetas de parte del Señor en las que Él se está manifestando a la iglesia. Por ejemplo, como el sanador, como el restaurador, como el proveedor. Y como el libertador. Habrían muchas maneras como el Señor se ha manifestado. Ahora, definitivamente, cada uno de los hombres tenemos que discernir definitivamente esas visitaciones, esas manifestaciones de parte del Señor, para que no nos vaya a suceder como le pasó a Israel, que no distinguió el tiempo de su visitación. Y no solo el tiempo, sino que también no discernió que era el mismo Señor Jesucristo el que los estaba visitando. Muchos de ellos lo menospreciaron, lo rechazaron, decían: ¿acaso este no es el carpintero o el hijo del carpintero? ¿Y acaso este no es el de Belén? ¿No es el hijo de José? Y
y decían tantas cosas, podrá salir algo bueno de Belén, y menospreciaron al Señor, y eso definitivamente, esa negativa de recibirlo trajo como consecuencia, pues que ahora nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo de este tiempo, definitivamente el Señor ahora se le ha manifestado, bueno, no tan ahora, ¿verdad? Hace prácticamente 2000 años. Entonces, ahora quisiera que fuéramos a la Escritura y que viéramos aquí que cuando el Señor se manifestó en la tierra, pues hubo hubo cosas que estaban escritas de parte de Dios de lo que Él iba a experimentar. Y entonces quiero que vayamos aquí a ver este pasaje del libro de Isaías, capítulo número 61, y que es un pasaje muy, muy conocido. Yo lo voy a leer en esta versión Félix Torres Amat. Y dice el versículo 61, versículo 1, a este fin ha reposado sobre mí el Espíritu del Señor. ¿Verdad? A este fin, con este propósito, por esta razón. Dice, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado, dice, para hablar a los mansos y humildes. De esto hemos platicado, así que no me voy a detener a analizar cada uno de las frases, aunque hay mucho ahí que podríamos analizar. Dice, para curar a los de corazón contrito, para predicar redención a los esclavos y libertad a los que están encarcelados. Entonces, esto el profeta Isaías lo recibió como una profecía que se iba a cumplir definitivamente en el Señor Jesucristo, y que ya lo vamos a ver ahí cuando se lee ya en el Nuevo Testamento. Pero entonces esta era una profecía que estaba descrita, que recibió el profeta Isaías y que anunciaba lo que iba a suceder cuando el Señor Jesucristo iniciara precisamente su ministerio terrenal. Versículo número 2 del capítulo 61, y mire cómo dice esta versión: para publicar el año de reconciliación. Es decir, que cuando el Señor vino, estaba profetizado, estaba declarado, estaba anunciado, estaba proclamado que Él iba a venir a anunciar el año de la reconciliación con el Señor. Y este precisamente es el año que nosotros hemos estado viviendo desde el 1 de enero. El Señor nos permitió empezar a experimentar este año de la reconciliación con el Señor, o su jubileo. Aquí hace una equiparación, hace una comparación entre lo que es el año del jubileo y el año de la reconciliación. Y esta comparación la hace precisamente porque el año del jubileo empezaba o se proclamaba a partir del día de la expiación, que era el día del perdón, que era el día de la reconciliación también. Entonces, por eso lo pone aquí. Pero fíjese que hay dos partes entonces que el Señor vino a publicar o proclamar: el año de la reconciliación con el Señor, o su jubileo, y luego dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, para que yo consuele a todos los que lloran. Entonces, aquí algo muy, muy importante que nosotros debemos de analizar es que el Señor estaba marcando dos tiempos. El primer tiempo, el año de la reconciliación, y el segundo tiempo, el día de la venganza del Señor. Aquí hay varias cosas que nosotros deberíamos de analizar, hermano, porque en primer lugar, uno es un año y otro es un día. Eso quiere decir que la reconciliación dura más que el tiempo de la venganza. El Señor está más interesado en el año de la reconciliación, en el tiempo de la reconciliación, que en el tiempo de la venganza. No que el Señor esté limitando o esté diciendo no se va a dar día de venganza. No, sí viene un día de venganza. Ese día de venganza precisamente es lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, nosotros tenemos que entender que a partir de que el Señor iba a venir, se iba a dar el año de la reconciliación, pero que posteriormente iba a venir el día de la venganza. Desde que el Señor Jesucristo vino, entonces Él estableció esos dos tiempos, esas dos etapas, esas dos facetas. Yo creo que desde que Él murió en la cruz del Calvario, entonces desde ahí empezó precisamente el tiempo, el año de la reconciliación. Pero
que ese tiempo de reconciliación se va a terminar, porque la Biblia dice que el día de la expiación se va a terminar. Eso lo dice claramente el libro de Apocalipsis, cuando el incensario es echado a la tierra, y entonces ahí se termina la expiación, se termina el perdón, se termina la reconciliación, y entonces empieza un nuevo tiempo, y es precisamente el tiempo del día de la venganza, que es conocido más comúnmente por todos nosotros como la gran tribulación. Ahora, entonces ahora veamos aquí, hermano, lo que dice el siguiente verso, porque ya me estoy quedando demasiado tiempo ahí y yo quiero continuar un poquitito. Ahora fíjese, versículo número 3, para cuidar a los que de Sión están llorando, y para darles una corona de gloria en lugar de ceniza que cubre sus cabezas, el óleo propio de los días solemnes y alegres en vez de luto, un ropaje de gloria en cambio de su espíritu de aflicción. Y los que habitarán en ella serán llamados los valientes en la justicia, plantío del Señor para gloria suya. Es decir, el capítulo 61, versículo 1, 2, 3, definen definitivamente, hermano, todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer dentro de su ministerio terrenal. Aquí podríamos ver nosotros un resumen, un extracto, hermano, de todo lo que en esos 3 años y medio el Señor iba a hacer, y que cuando empezamos a comparar lo que Él hizo con lo que está aquí descrito, nos damos cuenta que definitivamente eso fue cumplido en el Señor. Ahora, vayamos ahora a ver, hermano, lo que dice Lucas capítulo número 4 en su versículo número 16, porque aquí es donde ya se cumple de manera literal. Es decir, en Isaías 61 estaba la profecía de lo que iba a suceder, pero ahora aquí en Lucas capítulo 4:16, perdón, es cuando ya esto se cumple en el Señor Jesucristo. Y mire lo que aquí dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. ¿Qué estaba escrito? Mire lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor, es decir, me voy a tener un momentito. Jesús llegó a la sinagoga. Él tenía por costumbre ir a la sinagoga, porque era el lugar de reunión de los judíos. Entonces ahí llegó a la sinagoga, y entonces pidió el libro para poder leer, y cuando le entregaron el libro, abrió precisamente el libro en Isaías capítulo 61, porque dice, hermano, voy a regresar al verso anterior, y dice, halló el lugar donde está escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, que en ese momento el Señor está leyendo lo que había profetizado Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso estaba escrito. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Versículo número 19, a predicar el año agradable del Señor. Pero si usted se da cuenta, el Señor aquí hace una pausa y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, el Señor dice que vino a predicar el año agradable. Allá decía el año de la reconciliación, era por la versión que estábamos leyendo, pero es el año agradable del Señor, el año de la reconciliación, el año de la buena voluntad del Señor. Pero entonces aquí nos damos cuenta, hermano, que algo se quedó inconcluso. Es decir, el Señor no terminó de leer todo lo que estaba escrito, sino que dice a predicar el año agradable del Señor. Recuérdese que allá, y quizás voy a regresar para que podamos verlo, hermano. Mire lo que dice aquí en el versículo número 2, para publicar el año de reconciliación, o sea, el año agradable con el Señor, los jubileos, y el día de la venganza. Pero nosotros nos damos cuenta que entonces cuando el Señor ya lo lee aquí en el capítulo 4, versículo 19, dice a predicar el año agradable del Señor, y lo dejó ahí. Es decir, no
concluyó la parte final, el día de la venganza, sino que dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, como el Señor venía a cumplir precisamente esta parte, como el Señor venía a cumplir en ese momento. Oiga lo que aquí dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que se había cumplido? Era esto, el año agradable del Señor. Era esto lo que se había cumplido. El Señor venía para proclamar un año agradable, pero Él no venía a cumplir la parte donde dice el día de la venganza. Eso es impresionante, eso sí es maravilloso, porque entonces Él vino a inaugurar la primera parte, la primera faceta de su ministerio, por así decirlo. Hermano, Él vino a decir, ok, damos el banderazo de salida para el año de la reconciliación, pero dejamos en pausa entonces el día de la venganza. El día de la venganza, como ya lo dije, hermano, precisamente es el tiempo de lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces el Señor dijo, ok, ahorita se va a cumplir esto. Vendrá tiempo, después de 2000 años, vendrá tiempo cuando se va a cumplir lo que es el día de la venganza, o sea, cuando se va a instaurar, cuando se va a inaugurar la gran tribulación. Y este es el tiempo, hermano, donde nosotros estamos viviendo, no en el tiempo tribulacionario, sino en el tiempo previo a que se instaure y se inaugure lo que es el día de la venganza. Es decir, que el Señor está próximo también a poder decir, esta escritura también se ha cumplido. Es decir, que el Señor está próximo a dar el banderazo de salida para la gran tribulación. Por eso es que este tiempo que nosotros estamos viviendo, como lo hemos dicho en el pasado, es un tiempo muy parecido a aquellos 7 días adicionales que se dieron para que la puerta del arca se cerrara. Así que Dios está estableciendo que aún es tiempo de perdón, que aún es tiempo de reconciliación, que aún estamos en el día de la expiación, aún el ángel no ha derramado por tierra todo el incienso para decir que se concluyó el día del perdón, sino que al contrario, definitivamente el Señor nos está dando a nosotros la oportunidad para que cada uno de nosotros, y aún todos aquellos que nos hemos alejado o que se han alejado del Señor, todos aquellos que se han apartado del Señor, este es el momento para poder volver a Él. Yo creo que Dios está dando una oportunidad, está teniendo misericordia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ok, continuemos. Entonces viendo esto, ya establecimos que el Señor vino a inaugurar el tiempo de la reconciliación. Nosotros, Iglesia del Señor Jesucristo, estamos viviendo el tiempo de la reconciliación, estamos viviendo el tiempo del perdón, estamos viviendo el tiempo de la expiación, estamos viviendo el tiempo donde el Señor todavía tiene la puerta abierta. Así que todo aquel que quiera venir al Señor, este es el tiempo. Yo lo invito para que, si te alejaste, vuelvas. Si nunca te has acercado, pues que te acerques, porque este es el momento, porque se terminará este tiempo de perdón. Tarde o temprano se terminará. Por eso es que vemos claramente en la Escritura, hermano, cuando el Señor dice que ese tiempo se ha concluido. Ahora, dentro de, recordemos que ese día de la venganza es algo que no nos pertenece a nosotros el determinar. Por eso es que el Señor nos exhorta. Y vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 19. Quiero leer aquí con ustedes Romanos capítulo 12, versículo 19. Y dice la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, queridos míos, sino dad lugar a que pase la cólera, pues está escrito: a mí toca la venganza. En otras versiones dice: mía es la venganza. Esta dice: a mí toca la venganza. Es decir, que la venganza no es algo que le pertenece al hombre. Claro que los hombres se vengan, pero eso no significa que nosotros tengamos esa potestad. Es decir, cuando un hombre decide vengarse, lo que está haciendo es usurpando, porque la venganza le pertenece al Señor. No importa cuánta justificación pueda tener una persona para querer vengarse de otra, no importa,
porque tarde o temprano el Señor definitivamente lo juzgará a él. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe, entonces Él va a actuar en su tiempo, en su momento. Pero a nosotros lo que nos corresponde es perdonar y amar a aquellos que nos ofenden. Eso es lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice: a mí toca la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, que con esto amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. Dice: no te dejes vencer del mal o del deseo de venganza, más procura vencer el mal con el bien o a fuerza de beneficios. Es decir, que la exhortación de parte del Señor es: no se metan ustedes a querer vengarse, no sean vengativos, no dejen que el deseo de venganza brote en sus corazones, porque esto es abrir una puerta para el mal. Y recuérdese que la Biblia dice que en el último tiempo, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que el deseo de venganza puede apagar el amor hacia Dios en nosotros. Entonces es necesario que nosotros le pidamos al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que nos ayude, porque aun cuando sea justificable ante los ojos humanos el deseo de poder vengarse, delante de Dios no es agradable, sino que aquí lo que dice, que si nuestro enemigo tuviere hambre, que le demos de comer. Si está pasando una necesidad, y en este tiempo que estamos viviendo puede hacer que encuentres a alguien que te ha hecho un daño, lo encuentres en un momento de necesidad, y quizás Dios lo ponga delante de ti para que tú le puedas ayudar y no para que desees vengarte. Así que en el nombre de Jesús, dejemos la venganza, porque la venganza está en las manos de Dios. Es más, aunque en la Biblia se puede ver que algunos personajes oraron para que Dios se vengara de sus enemigos, no es lo que nosotros deberíamos de hacer. Nosotros lo que debemos de hacer es pedirle a Dios que nos dé amor para ellos, que nos ayude a perdonarlos, que de nuestro corazón no se llene de ese sentimiento y que nos empuje a querer hacer cosas que están fuera del orden. Entonces, aquí la pregunta sería: ¿nosotros qué es lo que deseamos? ¿Reconciliación o venganza? Porque eso es a lo que vino el Señor. Recuérdese que la humanidad se distanció con Dios, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene el Señor Jesucristo, y a través de Él entonces hay reconciliación. Él nos vino a reconciliar a nosotros con Dios, pero también a darnos la oportunidad para que nosotros nos reconciliemos con aquellos que nos han hecho mal. Así que nosotros no podemos desear o tener en nuestro corazón esos deseos de venganza. Vea este siguiente verso que me impacta mucho, Job capítulo 21, versículo número 30. Y dice: y es que el impío está reservado para el día de la venganza. ¿Quién es el impío? Recuérdense que la Biblia nos habla de tres tipos de personajes hablando en este sentido: el justo, el impío y el pecador. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Quién es el justo? Aquel pues que ha conocido el Señor y que quiere vivir agradando a Dios, que quiere negarse a sí mismo para poder agradar a su Señor. El impío, ¿quién es? Es aquel que ha conocido de Dios, pero que vive como le da su gana, pero le vive como él cree que debe de vivir, sin buscar de Dios, sin humillarse delante de Dios, sí, con conocimiento de Dios, pero hasta ahí nada más llega. Sí sabe que Dios existe, sí lo ha recibido en su corazón, pero no evolucionó. Recuérdese que la Biblia dice que el que es justo, que practique la justicia. Entonces hay que practicar la justicia, no solamente ser justificados por la fe. Sí, nosotros cuando creímos somos justificados por la fe, pero luego hay que practicar la justicia, y eso nos eleva a la categoría entonces de justos. Si nosotros no practicamos la justicia, nos quedamos en calidad de impío, y lamentablemente esa es la gran mayoría de cristianos, porque se vive como impíos, no se vive como justos. Bueno, y los pecadores son aquellos que nunca han querido recibir al Señor en su corazón. Entonces nosotros nos debemos de preguntar: ¿y en cuál categoría nosotros estamos? Porque mire, si nosotros somos conocedores de Dios, pero no practicamos las cosas que
que sabemos que tenemos que practicar. Primero, que la Biblia dice que caemos en insensatez, porque el hombre insensato es aquel que oye la palabra pero no la pone por obra. Somos oidores olvidadizos, hermano, porque oímos el mensaje pero no lo llevamos a la práctica. Lo que el Señor está buscando es que nosotros podamos practicar lo que está escrito en su palabra. Pero si vivimos como impíos, ahora mire lo que aquí dice, y es que el impío está reservado para el día de la venganza. ¿Qué es el día de la venganza? La gran tribulación. Entonces quiere decir que lo que el Señor está diciendo es que el impío va a parar en la gran tribulación. En la gran tribulación, y dice, y será conducido al día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor también es la gran tribulación. Entonces aquí nos está definitivamente el Señor hablando de, hermano, que el impío, el que no quiere agradar a Dios, el que no se quiere negar a sí mismo, el que no quiere tomar su cruz para seguir al Señor, el que no quiere rendir su voluntad a Él, está reservado para el día de la venganza, está reservado para el día de la ira del Señor. Entonces nosotros no podemos vivir como impíos. Por eso es que desear la venganza es vivir como impíos, y nosotros no debemos desear la venganza, sino debemos de pedirle al Señor que en este tiempo de reconciliación que empezó desde que Jesús murió hace 2000 y fracción de años, que Jesús fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros, ahí nosotros entonces entendemos que se abrió la puerta de la reconciliación. Entonces este es tiempo de reconciliación, no es tiempo de venganza. A nosotros sí nos corresponde reconciliarnos primero con Dios y con todas las personas con las que lo tenemos que hacer, nuestra familia, y todos los que estén de alguna manera involucrados. Pero, hermano, la venganza no nos corresponde a nosotros. Ahí, pues no tenemos vela en ese entierro. Nosotros nada tenemos que hacer en la venganza. Eso le pertenece al Señor, porque la tribulación, o lo que se conoce como la gran tribulación, es precisamente, hermano, la ira de Dios sobre aquellos que no quisieron recibir al Señor, no quisieron vivir agradando al Señor. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos entender eso. Ok, avancemos y veamos un verso que ahora aquí es donde ya queremos empezar a ver, porque pues estamos en un día donde vamos a sentarnos a la mesa con el Señor. Solo déjeme ver cómo vamos con el tiempo para poder estar dentro de lo que pues tenemos. Ok, estamos bien. Mire lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 24. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, se han acercado. Recuérdese que Hebreos capítulo 12 es cuando dice, vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a las miríadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos, bueno, muchas cosas. Y ahora aquí, continuando con ese pasaje, dice, se han acercado a Jesús. Y recuerden que por medio de Él, Dios hizo un nuevo pacto. Por medio de Jesucristo, Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, hermano. Ese nuevo pacto es precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo, y que ahora cada vez que venimos a la mesa del Señor, pues estamos renovando nuestro pacto con el Señor, con ustedes. Ahora fíjese que aquí dice, hizo un nuevo pacto. Dice con ustedes, gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, hermano, Jesús, la sangre de Jesús ofrece perdón. La sangre de Abel dice, pide venganza. Entonces aquí nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿realmente es un tiempo de acercamiento con el Señor? Fíjese que, digamos, allá, si recordamos las plagas de Egipto, el pueblo de Israel, hermano, cuando estaba en Egipto vivía en un lugar llamado Gosén, y Gosén tiene muchos significados, pero quizás
el más relevante de ellos es acercamiento. Es un lugar, es una tierra de acercamiento. Pues eso es lo que el Señor hoy en día, que nosotros estamos atravesando por esta pandemia, por esta plaga que ha venido a la humanidad, y que Dios en su misericordia nos ha permitido prácticamente estar como en la tierra de Gosén, es decir, nos apartó a nuestra casa porque iba a venir una plaga, nos llevó a la casa, nos encerró, nos dijo que nos metiéramos en los aposentos, que ahí estuviéramos, y el Señor está permitiendo que ahí estemos precisamente. Ahora tendremos que preguntarnos, ¿realmente nosotros estamos clamando, estamos invocando la sangre de Cristo pidiendo perdón, o estamos invocando venganza? Porque el Señor, cuando vino precisamente a establecer un tiempo de reconciliación, un tiempo de perdón, un tiempo de expiación. Pero muchas veces aquellas cosas que quizás nos han hecho en el pasado, aquellas situaciones que hemos vivido, aquellas injusticias que quizás algunas personas nos han hecho, esto ha venido a estorbar nuestra vida y ha impedido que nosotros podamos realmente invocar esa sangre del Señor para renovar nuestro pacto cuando nos sentamos a la mesa. Y quizás el deseo de venganza no lo hemos podido superar, el deseo de venganza no lo hemos podido eliminar de nuestra vida, y eso está impidiendo que nosotros nos sentemos de una manera digna a la mesa del Señor. Entonces, esta sería la pregunta que hoy tendríamos que hacer. Cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos con el deseo de obtener perdón y de perdonar también, obtener perdón de parte del Señor y de parte de aquellas otras personas. Y si alguien pues se acerca a nosotros pidiéndonos perdón, también vamos a concederles el perdón. O, hermano, en lugar de darles el perdón a aquellas personas, vamos a desear vengarnos de ellos, vamos a desear quizás el mal para ellos. Y el Señor dice que no nos dejemos vencer por el mal ni por ese deseo de venganza, sino que antes con el bien venzamos ese deseo de venganza. Entonces yo creo que sentarnos a la mesa para nosotros es un privilegio hermoso, pero debemos de hacerlo de una manera digna. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón si en algún momento no estamos invocando la sangre de Abel en lugar de la sangre del Señor Jesús. Mire lo que dice la Escritura en el libro o en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo número 20. Dice, hablando de Jesucristo, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Es decir, si nos damos cuenta, hermano, entonces la sangre del Señor definitivamente es una sangre de reconciliación, es una sangre que trae reconciliación primariamente con Dios, pero también con aquellos hombres, ¿verdad? Como alguien lo dijo, me gustó mucho, es una reconciliación vertical y horizontal, vertical hacia Dios, horizontal hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Es necesario que nosotros entonces cada vez que nos sentemos a la mesa estemos invocando la sangre de Cristo, estemos diciéndole, Señor, vengo a renovar mi pacto contigo, porque a través de la copa y a través del pan nosotros necesitamos volver a esa reconciliación con el Señor. Y alguien dirá, pero pastor, yo ya me reconcilié hace no sé cuánto tiempo. No, es que la reconciliación es continua. Esto es como el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente una vez, no es el día que aceptaste a Cristo. El arrepentimiento es continuamente. Por eso es que nosotros necesitamos cada cierto tiempo, por lo menos nosotros lo hacemos una vez al mes, que nos sentamos a la mesa con el Señor y ahí renovamos nuestro pacto con el Señor. Entonces la sangre de Jesucristo es precisamente para reconciliar. Es una sangre conciliadora, es una sangre de reconciliación, es un pacto de reconciliación el que nosotros hacemos. Ahora, mire lo que dice con relación a la sangre de Abel. Entonces Dios les dijo, ¿por qué has matado a tu hermano desde la tierra? La sangre de tu hermano pide venganza. Venganza.
Entonces mire, qué tremendo, porque siempre tenemos a Abel como el bueno. Yo no voy a decir que sea malo, pero algo que me llama la atención aquí, hermano, es precisamente que la sangre de Abel está clamando venganza. La sangre del Señor clama, y por eso es que la sangre del Señor clama mejor que la de Abel, habla mejor que la de Abel. Es decir, el mensaje que da la sangre del Señor es un mensaje de reconciliación. El mensaje que da la sangre de Abel es un mensaje de venganza, y eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros, como ya lo expliqué, nos corresponde la reconciliación. Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, y está abierta la puerta de la reconciliación. Mucha gente no se puede reconciliar con el Señor por sus deseos de venganza, pero el Señor, en su grande misericordia, nos está dando la oportunidad para que nosotros arranquemos todo deseo de venganza, y que de esa manera nosotros ahora nos podamos reconciliar con el Señor. Bueno, así rápidamente, solamente quería mostrarle este cuadrito, pues, de las salidas. Yo le puse las salidas postreras del Señor, y le puse de esta manera porque hablo de la primera venida, la venida secreta, y la segunda venida, que creo que son por todos conocidos. La primera venida fue cuando Él vino a morir a la cruz del Calvario. La venida secreta es cuando venga por su iglesia, y luego la segunda venida es cuando esto ya es después de la gran tribulación, que el Señor venga a instaurar el reino y venga también a vencer a sus enemigos. Ahora, si nos damos cuenta, y aquí voy a ir rapidito con esto, voy a poner todo el cuadro y así se lo explico. Por ejemplo, en esta primera línea nos damos cuenta entonces que el Señor en su primera venida vino a marcar el tiempo de la reconciliación. En su segunda venida, aquí me voy a ir hasta la segunda, vendrá a establecer, bueno, el final prácticamente, ¿verdad?, del tiempo de la gran tribulación. Pero el evento que está entre la primera y la segunda venida es el arrebatamiento, que es prácticamente a la iglesia novia es arrebatada, y luego entonces la iglesia que se queda, pues se queda definitivamente al día de la venganza del Señor. Ok, en su primera venida, y aquí voy a quitar estos, esto entonces ya lo marcamos, ¿verdad? En la primera venida, hermano, el Señor vino a derramar su sangre con el propósito, hermano, de que hubiera reconciliación. En su segunda venida, entonces, por así decirlo, se va a manifestar el tiempo de la venganza, que es el tiempo de la sangre de Abel, viéndolo desde este punto de vista. Pero su venida secreta, Él dejó, hermano, una sombra de lo que era su sangre, es decir, la participación de su mesa, con el propósito de que nosotros, pues, definitivamente a través de la Santa Cena nos estemos preparando para el encuentro con el Señor. En su primera venida Él vino a establecer salvación. Luego, en su segunda venida, Él vino a establecer lo que era la tribulación. Y aquí, en la venida secreta, definitivamente está la preparación. En la primera venida, Él vino a salvar. En la venida secreta viene a juzgar, porque es el tribunal de Cristo. Y en la segunda venida viene a batallar. En la primera venida vino a morir. En la venida secreta se viene a casar. Y en la segunda venida, Él viene a conquistar o a reconquistar aquello que le pertenece. En la primera venida Él vino a sembrar, porque Él dio su vida, Él se entregó a sí mismo. En la venida secreta vino a cosechar, porque vino a traer a su iglesia. Y en la segunda venida Él viene a pisar, porque es el tiempo de la vendimia, donde viene a pisar la uva. En la primera venida Él vino como siervo. En la venida secreta Él vino como juez y esposo. Juez, porque es el tribunal de Cristo, y luego se convierte en el esposo. Y en la segunda venida entonces Él viene como el vencedor, porque ahí, hermano, Él va a retomar lo que le pertenece, y Él vencerá a sus enemigos, según lo dice Apocalipsis capítulo 16. Así rápidamente, porque no me quiero detener mucho en esto, yo quiero avanzar a un segundo punto. Fíjese, hermano, que entonces yo le puse a este tema la mesa del Señor, reconciliación o venganza. Lamentablemente mucha gente se acerca al Señor con deseos de venganza sin darse cuenta, y esto es, hermano, muy, muy lamentable, porque no van a obtener. Por eso es que mucha gente llega a la mesa del Señor y sigue viviendo su mismo estilo de vida, y aún puede ser que hasta peor, porque la Biblia dice que cuando nosotros participamos indignamente de la mesa del Señor,
Entonces, eso traerá como consecuencia que nosotros, hermano, nos podamos debilitar, nos podamos enfermar y aún hasta podemos correr el peligro de muerte. Entonces, tenemos que analizar en la palabra que hubo personajes que se vengaron, que tuvieron esos deseos de venganza, pero que tendríamos que revisar cuál fue el detonador, cuál fue lo que activó ese deseo de venganza, por qué ellos llegaron a ese deseo de venganza, y para que nosotros podamos analizarlo y al analizar ese tipo de actitudes podamos rechazarlas de nuestro corazón, rendirnos delante del Señor para que al participar de la mesa nosotros podamos ser bendecidos y que esto no traiga ninguna consecuencia negativa a nuestra vida. Entonces vayamos aquí a la palabra. Mire lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 27, versículo número 42. Le contaron a Rebeca lo que pensaba hacer Esaú, su hijo mayor, y ésta mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, para decirle: mira, tu hermano Esaú quiere matarte. Oiga lo que dice: quiere matarte para vengarse de ti. Entonces qué tremendo, porque Esaú, un hombre que se quería vengar. Entonces, ahora, si nosotros vemos la vida de Esaú, nos damos cuenta, hermano, en el libro de Hebreos, dice la Biblia que Esaú era un hombre profano. Mire cómo era profano. Otras versiones lo dice fornicario, también lo llama inmoral, de diferentes maneras lo llaman las diferentes versiones. Pero qué tremendo. ¿Dónde fue el problema de Esaú? ¿Por qué es considerado así? ¿Qué fue lo que activó esos deseos de venganza? No solamente, hermano, el hecho de que su hermano se haya aprovechado de él. No, porque realmente el problema empezó en Esaú. ¿Pero dónde empezó? Cuando Esaú menospreció la primogenitura. Y mire, menospreciar la primogenitura, bueno, hemos hablado en su momento de varios aspectos, pero yo quisiera acercarle la lupa un poquitito aquí, hermano, a algo que me llamó mucho la atención, porque lo hemos visto desde el aspecto de que él prefirió lo material en lugar de lo espiritual, porque la primogenitura era algo espiritual y él entonces se enfatizó más al plato de lentejas que a la primogenitura. La primogenitura no se veía, el plato de lentejas sí se veía. La primogenitura era algo que venía de parte de Dios, el plato de lentejas era algo que venía del hombre, digámoslo así. Pero a mí me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, nos damos cuenta, hermano, que dice la Escritura ya en el libro en los libros del Pentateuco, dice la Escritura, hermano, que los primogénitos eran pertenencia de Dios. Fíjese que eso fue lo que me marcó a mí en ese momento. Los primogénitos eran pertenencia de Dios. Eso quiere decir que cuando él vendió, rechazó, menospreció su primogenitura, estaba diciendo: yo no quiero nada con Dios. Entonces muchas veces, hermano, nosotros podemos tener este tipo de actitud. Mire, los primogénitos eran los que le servían al Señor. Entonces aquí ya vamos a algo más específico. Quiere decir que él lo que estaba rechazando era el privilegio que Dios le había dado. Entonces los primogénitos, hermano, eran los que le servían, eran los que se ocupaban de las cosas del Señor. Entonces qué tremendo. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros podríamos estar actuando como Esaú, y que eso puede activar un deseo de venganza, es decir, el menosprecio, el no querer nada con Dios, el alejarnos de Dios, el no servirle a Dios, el no querer tener un compromiso con el Señor, hace que nosotros podamos caer en esta situación. Entonces yo creo que es el tiempo de reflexionar, de meditar, hermano, de analizar cómo está nuestra situación. No sea que nos esté pasando la de Esaú, que hermano, en lugar, cuando nos sentamos a la mesa, por no querer nada con Dios, por no querer tomar privilegio, por no querer tomar compromiso, estemos invocando la sangre de Abel en lugar de la sangre de Cristo. Estemos invocando, hermano, la venganza en lugar de la reconciliación. Este es un tiempo donde el Señor nos llama a nosotros a que nos volvamos, hermano, y que revisemos para no caer en el caso de Esaú. No me voy a quedar aquí mucho porque, hermano, hay muchas cosas más que quisiera verle. Mire, este otro hombre, hermano, dice segundo libro de Samuel 3:27. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte junto a la puerta, como
como para hablar pacíficamente con él, y ahí mismo lo hirió mortalmente en el vientre para vengar la muerte. Oiga, lo hirió mortalmente en el vientre para vengar. Entonces quiere decir que este hombre, Joab, era un hombre que deseaba, que tenía deseo de venganza, y no solo el deseo, sino que lo llegó a plasmar. Entonces ahora, ¿quién era Joab? Bueno, era uno de los valientes de David, era uno de los que estaban a cargo del ejército de David. Pero fíjese, este hombre, Joab, fue aquel a quien David le envió la carta por medio de Urías Eteo. Cuando David pecó, entonces le envió una carta a este Joab para que lo mandaran al frente de batalla a Urías Eteo, y que cuando entonces la batalla arreciara, que ellos lo dejaran solo para que lo mataran. Es decir, que este hombre conoció un secreto de David, conoció una situación de David, y entonces al conocer la situación de David, él de alguna manera se quiso enseñorear del rey y menospreció la autoridad del rey, porque resulta que ciertamente Abner, que era a quien él mató, hermano, había matado al hermano de Joab. Es decir, hermano, Asael me parece que era el hermano de Joab, a quien Abner había matado. Pero resulta que ahora este hermano Abner llega con David, y entonces David, hermano, le da una bendición, por así decirlo. Y cuando Abner sale, entonces aparece Joab y le llega a reclamar. Pero cuando nosotros leemos la manera, la forma como Joab le llegó a reclamar a David, entonces nos damos cuenta que él había menospreciado la primogenitura, había menospreciado al rey como consecuencia de saber un secreto del rey. Entonces, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta, espero haberme dado a entender, pero a veces no nos damos cuenta que estamos menospreciando la autoridad, que porque quizás conocemos los pies de barro de una autoridad, hermano, creemos que que podemos menospreciarla, o que podemos hablarle de la manera como nosotros creamos, porque cuando nosotros leemos ahí, hermano, le digo, ¿qué es lo que has hecho? Le llega a decir Joab al rey David, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué bendijiste a este hombre? ¿Por qué lo dejaste ir con tu bendición? Si este hombre está ahí, le empieza a decir muchas cosas, a reclamarle. Entonces, hermano, a veces nosotros nos ponemos de tú a tú con la autoridad, y claro, no estoy diciendo que las autoridades, hermano, no se les pueda hablar, sí se les debe hablar, pero debemos de aprender a respetar, debemos de aprender a reconocer, debemos de aprender a honrar a las autoridades, hermano. Pero este hombre menospreció la autoridad, y eso de alguna manera vino a potencializar el deseo de venganza, y que ese deseo de venganza entonces, hermano, se hiciera ya no un deseo, sino que se volviera una acción, y terminó matando a este hombre, hermano, llamado Abner. Entonces, en el nombre del Señor, tengamos cuidado, hermano, también del menosprecio de la autoridad. Sigamos adelante. Jueces capítulo 15, versículo número 6. Los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho. Porque lo que había pasado es que, hermano, Sansón había soltado unas zorras y habían quemado todos los trigales, y se habían perdido aquellos trigales. Entonces los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho, y cuando supieron que había sido Sansón, fíjese qué tremendo, que había sido Sansón, dice, hermano, en venganza de que su suegro, el Timnateo, le había quitado su mujer y se la había dado a su amigo, fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Mire hasta dónde llegó esta situación. Es decir, Sansón, por vengarse de su suegro, hizo aquella situación, cometió aquel acto. Pero ahora entonces vinieron los filisteos, y cuando se enteraron, fueron a matar al padre y a su hija. Lo fueron a matar, hermano, en lugar de hacerlo con Sansón, ¿verdad? Que no era lo correcto, pues, pero solo para decirlo que al menos él era el culpable, el otro no. Pero entonces ahora, qué tremendo, porque entonces, hermano, aquí yo lo que veo, que lo que activa el deseo de venganza es que Sansón paulatinamente, él
empezó a perder la visión. Si nosotros nos damos cuenta, el problema mayor de Sansón fueron siempre sus ojos. Siempre sus ojos se desviaron. Primero se desvió tras una mujer. Bueno, no una, varias mujeres prácticamente, hermano. El problema que Sansón tenía. Entonces, el problema era ceguera espiritual. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que la ceguera espiritual, el no tener una visión clara, el no tener una visión definida, trae como consecuencia que nosotros definitivamente, hermano, caigamos en situaciones como la que cayó Sansón, deseos de venganza, que esos deseos de venganza no se ministraron adecuadamente, y al no ministrarse, entonces invocó más la sangre de Abel que la sangre de Jesucristo, por así decirlo. Entonces nosotros no podemos ir con esos deseos de venganza. Ciertamente te pudieran haber hecho una injusticia, ciertamente te pudieron haber cometido una ofensa, hermano, pero lo que tenemos que hacer es aprender a ir con el Señor. No tomemos la venganza, porque Él dice, mía es la venganza. No, a ustedes no les corresponde eso, porque a ustedes lo que tienen que hacer es buscar la reconciliación, clamar la sangre de Jesucristo en lugar de clamar la sangre de Abel. Entonces, hermano, la falta de visión trae como consecuencia que nosotros podamos llegar al punto de que se activen entonces nuestros deseos de venganza. Sigamos adelante. Mire este otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 25. Dice aquí la escritura: y Saúl les dijo, díganle a David que el rey no quiere dote, sino siempre pucios de filisteos, para vengarse de sus enemigos. Entonces, hermano, Saúl fue otro que tenía deseos de venganza, pero cuando nosotros vemos la vida de Saúl, Saúl tenía casi que, hermano, se puede hablar del síndrome de Saúl, porque tenía muchos rasgos, Saúl definitivamente, hermano, negativos, muchas cosas, muchas actitudes negativas, pero dentro de las cosas que nosotros vemos eran los celos, la envidia, la desobediencia, cosas que habían en Saúl y que nosotros tendríamos que revisar. ¿No será que hay envidia en nuestro corazón? ¿No será que hay celos? ¿No será que hay desobediencia en nuestro corazón? Y eso puede hacer que se activen esos deseos de venganza, hermano, que es tal vez una semillita que, por supuesto, puede hacer que te hayan hecho algo indebido. Puede hacer, hermano, que tú tengas razón, pero no por tener razón quiere decir que, hermano, tengas que buscar la venganza. Entonces, cuando nosotros no erradicamos la envidia, cuando no erradicamos los celos, porque eso era el problema de Saúl, hermano, recuérdese cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, hermano, Saúl se enardecía y decía, solo el reino le falta. Y, hermano, en varias oportunidades quiso matar a David, precisamente porque sus deseos de venganza eran alimentados por esos celos y por esa envidia. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que revisar, porque la Biblia habla de los celos amargos. Eso quiere decir que los celos, hermano, son una especie de fruto de lo que es precisamente la amargura. Es una manifestación de la amargura de una manera externa. Entonces, es importante que nosotros revisemos si no hay envidia, si no hay celos, si no hay desobediencia, porque eso nos va a llevar a que nosotros estemos invocando más la sangre de Jesús, de la sangre de Abel, que la sangre de Jesús. Recuérdese, la sangre de Abel clama venganza, la sangre de Jesús clama por perdón, reconciliación y expiación. Voy bastante rápido en esto, hermano, ya que quiero pues llegar al punto de poder ministrar también la mesa del Señor. Así que el Señor nos auxilie. Mire lo que dice Esther capítulo 3 versículo 5. Y cuando vio que efectivamente Mardoqueo se negaba a arrodillarse, dice, hermano, ante él se enojó muchísimo. No le pareció, empero, conveniente, dice, vengarse solo de Mardoqueo, pues como ya sabía que era judío, creyó que era mejor aniquilar junto con él a todos los judíos que había en el imperio de Asuero. Es decir, Asuero
hermano Mardoqueo no reconocía la autoridad de este hombre llamado Amán. Y no lo reconocía porque era un hombre perverso, era un hombre malvado, era un hombre que tenía sentimientos negativos, sentimientos de odio, de rencor en su corazón en contra del pueblo de Israel, sin saber que él solo pensaba en Mardoqueo, porque Mardoqueo era judío, sin saber que la reina Esther era precisamente también judía. Y entonces él no sabía de eso, y como no sabía, hermano, estaba pretendiendo que el pueblo judío fuera aniquilado. Es más, hasta dio una dote, una ofrenda, por así decirlo, al rey Asuero. Pagó un precio para que se pudiera firmar un decreto para que los judíos fueran aniquilados. Entonces, mire, hermano, a veces, como se dice popularmente, ¿verdad? No se busca quién la deba, sino quién la pague. Él se molestó con este hombre Mardoqueo, y cuando supo que Mardoqueo era judío, entonces decidió, hermano, que todos los judíos tenían que pagar el pato, como se dice, ¿verdad? Que todos los judíos tenían que pagar por aquello que había hecho este Mardoqueo, que no reconocía su autoridad. Pero qué tremendo, hermano, porque a veces dejamos que el odio, el rencor, la ira, el enojo se radiquen en nuestro corazón, y hermano, eso alimenta, eso potencializa los deseos de venganza, al punto de que querramos, hermano, que esos no se queden en deseos, sino que se puedan convertir en acciones. Entonces, yo creo que este es el tiempo donde el Señor nos ha pedido a nosotros que revisemos. Por eso nos ha llevado a nuestra casa, por eso nos ha llevado a nuestro lugar donde nosotros radicamos, para que revisemos, para que analicemos, para que podamos ver nuestro corazón. No estamos en la casa, hermano, solamente por estar. Dios nos llevó ahí en la casa a encerrarnos para que revisemos internamente cómo está nuestro corazón. ¿No será que hay odio? ¿No será que hay rencor? ¿No será que hay ira? ¿No será que hay enojo? Y esto, hermano, nos puede llevar a querer consumar aquellos deseos de venganza que hay en nuestro corazón. Este hombre, al final de cuentas, hermano, el rey determinó que había que matarlo, ¿verdad? Porque pues la reina Esther le descubrió toda la trama que tenía en contra del pueblo del Señor. Continuemos. Veamos otro versículo más. Marcos capítulo 6, versículo 19. Herodías quiso, dice esta versión, por venganza, que lo mataran enseguida. Es decir, hermano, está hablando de Juan el Bautista, pero sin la aprobación de Herodes no podía conseguirlo. Entonces, Herodías, hermano, esta mujer representa un espíritu jezabélico. Esta mujer, pues cuando nosotros vemos, era una mujer manipuladora. Entonces, qué tremendo, porque esa es otra cosa que nosotros tenemos que cuidar. Mire, la mujer ha recibido de parte de Dios influencia, y la mujer puede influenciar aún a su marido. La mujer puede hacer influencia porque Dios le dio, esa es una virtud que Dios le dio a la mujer. Sin embargo, cuando la mujer no es temerosa de Dios, entonces esa influencia se puede convertir en manipulación, y como el límite es muy tenue entre lo que es la manipulación y la influencia, fácilmente cae. Por eso es que, hermano, tenemos que revisar, ¿no será que estamos cayendo en manipulación? Porque aquí lo que potencializó los deseos de venganza fue precisamente la manipulación. ¿Cuál era el problema? Que Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener esa mujer, porque esa mujer era prácticamente, había sido su cuñada, era la esposa del hermano de Herodes llamado Felipe, y entonces ahora le está diciendo: no te es lícito, no te es lícito. Y como ella se dio cuenta, entonces ahora, hermano, a través de la manipulación quiso vengarse de Juan el Bautista, y que al final lo logró, porque le terminó cortando la cabeza. Herodes dio la orden para que le cortaran la cabeza, pero ella manipuló a su hija para que su hija pudiera danzar delante de Herodes, y al agradar a ese hombre, entonces le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Cuidémonos, hermano, de la manipulación. Si Dios te dio influencia, pues haz influencia desde el punto de vista espiritual y bajo el temor y los parámetros que Dios ha establecido, pero no caigas en la manipulación, porque eso puede alimentar deseos de venganza, y podemos estar invocando más la sangre de Abel que la sangre del Señor Jesucristo.
Hechos capítulo 7, ya voy a ir terminando. Hechos capítulo 7, y así vamos a participar de la mesa. Versículo 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, que está hablando de Moisés, dice, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Mire cuál fue el problema aquí de Moisés, que él se salió del tiempo de Dios. Dios tenía un tiempo para que Moisés sí iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero no era su momento. Y entonces él se anticipó al tiempo de Dios, y al anticipar al tiempo de Dios, lo que hizo fue activar un deseo de venganza. Mire, yo no sé qué cosas había vivido hermano Moisés. Bueno, sí sé más o menos por lo que dice la Escritura, pero seguramente que había una semillita ahí de un deseo de venganza por lo que quizás, hermano, el faraón había hecho a todos los israelitas, y ahora se activa el deseo de venganza. Y cuando él ve que un egipcio le está haciendo un mal a un hebreo, hermano, porque ya había sucedido en el pasado que Faraón había matado a todos los niños hebreos, entonces, y había maltratado a la gente hebrea. Entonces ahora, hermano, Moisés se da cuenta y ahora él quiere vengar. Entonces ese deseo de venganza fue potencializado porque él se salió del tiempo de Dios. Hermano, Dios tiene el tiempo para cada cosa, y todo en su tiempo es hermoso, dice la Escritura. Así que nosotros no nos podemos dar el lujo de andar haciendo, hermano, queriendo hacer cosas fuera del tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, todo en su tiempo es hermoso. Esperemos el llamado de Dios. Si Dios tiene un llamado para tu vida, si Dios quiere que tú hagas algo, amén. Pero Dios va a establecer el tiempo y el orden como lo debes hacer, porque cuando uno se sale del tiempo y del orden, definitivamente las consecuencias van a ser desagradables. Así que de la misma manera, Moisés también invocó la sangre de Abel más que la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, te pongo aquí entonces el resumen de estos personajes. No quiero decir que sean los únicos, yo solo tomé los personajes a nivel individual, algunos de ellos, porque creo que hay más, pero que es importante que nosotros los podamos ver. Y entonces, a través de esto, que nos demos cuenta si no hay deseos de venganza en nosotros, y que, porque como todos hemos vivido o sufrido por alguna situación de injusticia, alguna ofensa, algo que nos han hecho, todos hemos pasado por eso seguramente. Entonces todos podemos tener una semillita de venganza, pero lo que tenemos que hacer es clamar ahora la sangre del Señor para reconciliación, y de esa manera que sea extirpada por medio de aún de la participación de la mesa del Señor, sea extirpada ese deseo de venganza, y que no lo alimentemos, hermano, clamando más la sangre de Abel que la sangre del Señor Jesucristo. Recuérdate que la sangre del Señor trae reconciliación, perdón, expiación, pero la sangre de Abel solo alimenta los deseos de venganza. Vamos a participar de la mesa, mis amados hermanos, ustedes que ya están preparados ahí, y espero yo que ya todos estén preparados ahí en su casa. Hemos venido pues solicitándoles a ustedes que puedan tener ya el pan y la copa ahí listos para poder participar. Así que en el nombre del Señor, ahora quisiera que pudiéramos leer unos versículos de la Escritura, y que así entonces podamos nosotros participar de la mesa del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 12, versículo número 22. Y hermano, dice aquí: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nos hemos acercado, hoy nos estamos acercando, versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a Jesús,
el mediador del nuevo pacto, y nos hemos acercado a la sangre rociada. ¿Qué sangre rociada? La sangre rociada por Jesús, hermano, que habla mejor que la de Abel. Entonces, este es el acercamiento que hoy tenemos. Esta es la oportunidad que el Señor nos da hoy a nosotros. Este es el momento donde nosotros tenemos que suplicar y pedirle al Señor que Él, en su grande amor y misericordia, nos permita acercarnos a esa sangre preciosa, y que todo deseo de venganza que en nuestro corazón se ha albergado y que se quiera potencializar con esos sentimientos o actitudes negativas, nosotros hoy vamos a rendir, vamos a entregarnos al Señor, creyendo en su misericordia, y que a través de este acercamiento que tenemos, no solo a Jesús, sino que a su mesa hoy nos acercamos, el Señor nos pueda permitir a nosotros que podamos no solo participar de la mesa, sino que erradiquemos de nuestro corazón, hermano, ese deseo de venganza. Recuérdese, hermano, que hay dos etapas de la sangre de Cristo: el derramamiento de su sangre para perdón de pecados, hermano, y la sangre rociada para restauración nuestra. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, 1 Corintios entonces 11:23, y aquí es donde yo quiero que todos estemos dispuestos ya para participar de la mesa del Señor. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y aquí es donde quiero invitarle, hermano, a que usted pueda tomar su pan, ese pan que usted ha preparado ahí en su casa, para que juntos podamos participar de la mesa del Señor. Pero la administración que yo quiero hacerle a usted, la administración hacia donde quiero conducirlo, la administración a donde quiero llevarlo, es precisamente, hermano, porque el pan es el elemento que representa el cuerpo de Cristo, pero que al entrar en nosotros hace un efecto de absorción de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero como hoy estamos ministrando, hermano, lo que es el deseo de venganza, y que no queremos tener deseos de venganza, porque la venganza no le pertenece al hombre, la venganza le pertenece a Dios. Y hoy le pedimos perdón al Señor si en algún momento hemos querido o hemos deseado vengarnos. Le pedimos perdón al Señor para que sea erradicado en nuestro corazón ese deseo de venganza, y que ahora entonces en este pan, en ese cuerpo, caiga sobre él todo aquel deseo de venganza que se ha arraigado a nuestro corazón y que no nos deja avanzar hacia la siguiente etapa. Así que hoy, con ese entendimiento que nos da la palabra, entonces nosotros vamos a participar de su mesa, vamos a ir delante del Señor, decirle: Señor, que en este cuerpo venga a caer el deseo de venganza que hay dentro de mi corazón. Presenta el pan, dale gracias al Señor, agradécele: papito, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Hoy estamos delante de ti, agradecidos contigo, suplicando misericordia para nosotros. Por favor, que al entrar este pan, todo deseo de venganza que sea potencializado por actitudes negativas nuestras, como sucedió a aquellos hombres, a Moisés, Señor, a Saúl, Dios mío, Señor, a cada uno de ellos, Padre, que fueron mencionados. Hoy, Señor, que se erradique de nosotros actitudes negativas que puedan potencializar ese deseo de venganza, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo suplicamos, Padre, te damos gracias, Señor. Participemos juntos del pan, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Creo que ya todos participamos ahora del pan. Hágalo, hermano, de una manera lenta, no sin apresurarnos, sabiendo que el Señor está
tomando todas aquellas cosas y las está poniendo sobre su propio cuerpo. Ahora dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La palabra del Señor dice que en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado al punto de derramar sangre. Es decir, que cuando nosotros luchamos, batallamos contra el pecado, es como que estamos derramando nuestra propia sangre hasta, hermano, con el propósito de que cuando llegue el momento de la Santa Cena, nosotros podamos participar de la copa, y que entonces sea sustituida por esa copa que representa la sangre de Cristo, y que ahora entra en nosotros, hermano, para eliminar cualquier vestigio, cualquier genética anterior, en el nombre de Jesús. Así que la justificación que podamos tener para desear o querer vengarnos puede ser grande, pero no hay ninguna justificación cuando llegamos delante del Señor. Hoy tenemos que decirle: Señor, en tu nombre yo rechazo todo deseo de venganza. Todo deseo de venganza yo lo rechazo en tu nombre, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a través de esta copa que contiene la sangre del nuevo pacto figurativamente, Señor, yo pueda tener una nueva genética y una nueva manera de ver y de hacer las cosas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Participemos juntos, hermanos, de la copa, en el nombre de Jesucristo. Y así le damos gracias al Señor. Mire qué misericordia la del Señor. Hoy el Señor nos ministra. Hoy el Señor nos enseña. Hoy el Señor nos ha instruido a que todo deseo de venganza debe de ser eliminado de nuestro corazón. Que todo deseo de venganza sea erradicado de nuestra vida. Y que la administración de la mesa traiga y tenga sobre nosotros un efecto positivo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No se olvide que hoy tenemos nuestro segundo servicio de Santa Cena a las 5 de la tarde. Así que si usted desea participar nuevamente, hermano, vamos a estar tocando un tema muy importante sobre la estrategia babilónica para que la iglesia pierda su identidad. En el nombre de Jesús lo invitamos y lo esperamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios pueda obrar en cada uno de sus corazones. Nos vemos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.